Días. Si hay algo que me gusta mucho a mí de las Olimpiadas o los Juegos Olímpicos es la competencia de relevos. Mire, cuando está en la competencia de relevos a mí me encanta ver eso porque veo el esfuerzo individual de cada miembro del equipo, pero también veo el esfuerzo del equipo como tal. Del equipo como tal. Voy muy rápido, dice Julio. Del equipo como tal. La estafeta es algo que es muy importante cuidar en los relevos. Si se pierde la estafeta, entonces el esfuerzo del equipo se tira al suelo. Es decir, si se cae la estafeta al momento de pasarla. Vivimos nosotros, hermanos, haciendo una comparación en el mundo en el que estamos viviendo. Nos está tocando a nosotros, siglo XXI, la iglesia, tener la estafeta del evangelismo y las misiones en nuestras manos. Hoy la tiene usted y la tengo yo. Pero ¿bajo qué contexto? Mundo posmoderno, pospandemia, globalizado, relativo, donde lo bueno es malo, lo malo es bueno, y donde su verdad es lo que usted cree, pero no se meta con mi verdad. Ese es el mundo que a usted y a mí nos toca evangelizar. Bueno, hermanos, ya tiene la estafeta en la mano. ¿Qué va a hacer? La idea es qué voy a hacer con la estafeta. Misiones a la vanguardia. A la vanguardia quiere decir que estamos a la última para poder ejercer misiones. Pero en medio de este mundo en el que estamos, en el que ya expliqué cómo es el mundo en el que estamos, no podemos seguir llevando el evangelio a las generaciones más jóvenes de la manera en que lo hicieron con nosotros. Para usted y para mí, generación X, algunos Y, unos baby boomers, o los que todavía están un poquito más atrás, fue muy fácil creer. Para los de ahora, esos que usted tiene en casa, maestros de escuela, de colegio, de universidad, es un tanto complicado. Muy complicado. ¿Por qué? Porque ellos tienen en su mano mucha información que entra a sus mentes y estando en la mente genera un pensamiento como tal y responden a eso a través de sus acciones, lo que creen, lo que leen y lo que ven a través de un dispositivo tan inteligente como este. Pregunto, ¿es cierto lo que estoy diciendo? Estoy dando un curso vía internet a una universidad en Ecuador y veía cómo una maestra de escuela frustrada decía: es bien complicado hablar de Jesucristo a los niños en la escuela. ¿Por qué es complicado?, le pregunté yo. Porque incluso los pensamientos que están sembrando en la mente de ellos acerca de la identidad de género, acerca de que todo es relativo, está muy enraizado en ellos. Esa es la realidad en la que estamos viviendo. Esa es la realidad en este siglo en la que estamos nosotros. Ahora bien, lo que vamos a ver en primer lugar el día de hoy, hermanos, es que es importante cumplir con el mandato de ir y predicar el evangelio. Eso es clave y es importante. Gustavo leyó en Mateo 28, 19 y 20 y dice así: por tanto,
Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En un estudio realizado por Barna.com, en cuanto a una encuesta, preguntándole a los pastores qué creen que este llamado de Mateo significa para la iglesia, pastores respondieron el 85% que es un llamado para toda la iglesia, pero los miembros de la iglesia pensaron que solo el 46%, solo el 46% pensó que es el llamado para toda la iglesia. Los demás pensaron que es solo el llamado para alguien en específico que Dios ha traído para que haga misiones fuera de su contexto. El 53% de los cristianos que asisten a la iglesia afirman haber oído hablar de la gran comisión. El ir del Señor Jesús no fue una opción para los discípulos, los que lo dieron como un mandato. Este mandato, si bien es cierto, fue dado a los 12, pero nosotros, ¿qué estamos haciendo con ese mandato? ¿Cuál es mi tarea con ese mandato? ¿Cómo está llevar el evangelio a las personas que están en mi trabajo y que son mis compañeros de trabajo? ¿Cuál es la forma, si yo tengo una influencia en algún lugar de gobierno, qué estoy haciendo con esa influencia que Dios ha dado a mí? Ir y predicar el evangelio es más allá de hacer una incursión misionera en determinado lugar. Es lo visible de Dios somos nosotros. Y lo que Dios hace a través suyo y a través mío cuando usted predica la palabra del Señor y muchas veces sin abrir la boca. Es decir, por sus frutos los conoceréis. ¿Y cuál es ese fruto? El fruto del amor, del respeto, del cuidado, de entender a la otra persona y ponerme en los zapatos de esa persona, de poder cuidar de él y presentarle a Jesucristo como el único y suficiente Salvador, porque no hay otro nombre en el que ha dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora, le estoy diciendo esto porque es importante que comprendamos que la obra misionera va más allá de poder salir a hacer misiones, aunque es importante salir. Y si alguien tiene el llamado misionero, vemos aquí un grupo de hermanos que están dando su tiempo, su vida, su dinero para poder venir y ser de bendición aquí en nuestro país. Gloria a Dios por eso. Bendito sea el nombre de Dios por la obra que nuestros hermanos están haciendo. Y de hacer discípulos. La idea es sembrar la palabra del Señor en la vida de las personas que necesitan oír de Jesús. Ahora, cuando hablamos de la vanguardia con las misiones, es que este evangelio lo vamos a llevar, y como dije al principio, en una cultura postmoderna. Miren lo que dice Juan, capítulo 17. 39 veces en el evangelio de Juan se habla que Jesús vino a la tierra a estar entre los seres humanos y compartir en una cultura terrenal. Jesús mismo oró al Padre diciendo, Juan 17, 18, mire lo que dice, Juan 17, 18, como tú me enviaste al mundo, así los he enviado yo al mundo. También dijo en Juan 20, 21, como me envió el Padre, así también yo los envío. El Padre envió a Jesús a un tiempo y cultura específicos, como nuestro ejemplo a seguir. De igual manera, Dios en su soberanía nos tiene a nosotros, hermanos, tiempo y cultura específicos en el que nacemos, en el que estamos. Mire Hechos 17, 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites
de su habitación. Dios ha puesto a cada cristiano, de los que estamos aquí presentes y de los que están viendo en casa, en un momento y lugar como misioneros para llevar las buenas nuevas de Jesús a la gente de esta cultura. Hoy, hermanos, nosotros tenemos la estafeta. Ya no podemos pensar en la estafeta que tenía otro. Nos está tocando correr a usted y a mí. A usted y a mí le está tocando avanzar el reino de Dios en este mundo. Pero no lo podemos hacer fuera del contexto cultural en el que estamos. Si Jesús mismo entró en la cultura de esta tierra, anduvo con gente que era mal vista, cuando comía con ellos le decían que era un glotón y que tomaba vino, entró en la cultura de ellos, mas no pecó ni cometió pecado. Si vamos a estar en la vanguardia de las misiones, es importante entrar en la cultura de las personas que vamos a evangelizar. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la cultura de tus compañeros en la universidad? Entra a esa cultura sin contaminarte de ello. Habla el idioma de ellos. Es decir, entiende el idioma de ellos. Yo no puedo hablarle a un adulto como le voy a hablar a un adolescente. Yo no puedo hablar con un adolescente con las mismas palabras que me enfoco a un adulto. No puedo hablar con personas que tienen cierto conocimiento desde el punto de vista del conocimiento que yo tengo. Tengo que entender la cultura de ellos. Y voy a ir, y usted y yo vamos a estar dentro del mundo y vamos a cambiar la cultura. ¿Qué significa eso? Si entiendo cultura como cultivo de vida, la idea que hace el Evangelio es que entra en el corazón de las personas, saca del corazón de las personas lo malo que tiene como cultivo de propia vida. Es decir, el pecado que mora en él, que a través de la palabra de Dios puede ser limpio por la muerte y resurrección de Jesucristo. La paga del pecado de muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Cambia el cultivo de la vida de la persona. Y entonces cambio su cultura de vida. Y esta persona va a dejar de hacer cosas que sabe que no son correctas porque la luz llegó a su corazón. La luz llegó a su vida. Pero necesito entrar en ese mundo. Necesito saber qué son las carencias que tienen, cuáles son las necesidades, qué es lo que a esta persona le habla, porque si no estoy en otra sintonía. Si no existiera la traducción ahí, el grupo de hermanos que están aquí sentados solo me estarían viendo. Están en otra sintonía. Puedo hablar mucho, puedo decir muchas cosas, puedo intentar llegar a su corazón, pero no me estoy dando a entender porque no estoy hablando el idioma de los hermanos. Ahora imagínense a la hora de evangelizar jóvenes, niños. Vengo yo con mi mente de cómo es que se presenta el evangelio como yo lo aprendí. Y no está mal, no estoy diciendo que esté mal. Lo que estoy diciendo es que el recipiente al cual estamos llevando la palabra de Dios no está entendiendo lo que estamos diciendo. Porque no lo comprenden desde la perspectiva de ellos. Jesús entró en esa cultura de gente. Jesús hizo algo muy importante. Sin cruzar la línea de pecado, estuvo con ellos. Ahora, a los ojos de los fariseos, Jesús fue visto como pecaminoso. Como lo que está haciendo este hombre no es bueno. ¿Cómo es este que se sienta ahí a platicar con publicanos, verdad? Y cuando estaba con la mujer samaritana, ¿pero qué es eso, verdad? Esa es una situación cultural, que Jesús entró en esa cultura.
vio, entendió, comprendió y como un buen cirujano hizo una operación a corazón abierto. Y en esa operación a corazón abierto, las personas entendieron el mensaje, porque les habló en su idioma. Hermano, ¿tiene la estafeta? Analice un momento. ¿Cuál es el idioma que se habla donde usted convive? ¿Cuál es el idioma que se habla en los negocios? ¿Cuál es el idioma que se habla en los institutos? ¿Cuál es el idioma que hablo cuando tengo un adolescente? ¿Qué es lo que él percibe y cómo yo puedo hablar en su idioma para hacerle entender el reino de Dios? Si no, no me voy a explicar. El mensaje es el mismo. La forma de llevarlo es diferente. Ustedes recuerdan que con Ruby teníamos un grupo de títeres, pero ahora tengo mis amigos allá que me acompañan, los hermanos Figueroa, que son los que me acompañan en el grupo de títeres. Y como evangelizábamos con títeres antes, ya no. Mismo método, mismo mensaje, diferente forma de hablar a los niños para que llegue al oído de ellos. Tengo la oportunidad de hacerlo con jóvenes en la universidad. Con jóvenes en la universidad, idioma universitario, pensamiento crítico, y llevarlos al punto en el que ellos tienen que decir o piensan, necesito de Jesús, con otro idioma. Ministerio de Educación. Maestros del Ministerio de Educación que están allí, donde no se puede mencionar la palabra Dios ni Jesús ni nada, porque es en contra de la ley, si lo quiere ver usted así, pero enseñamos el principio de la palabra de Dios, los exponemos sin mencionar la dirección, menciona el lugar. Y es interesante cuando la gente luego se acerca a uno y le dice, wow, qué profundidad de pensamiento. Sí, fue Salomón quien dijo eso. No fui yo, fue Salomón. ¿Y sabe qué descubrimos en medio de este trabajo que Dios le permite hacer a uno? La gente toma decisiones y mucha gente dice cosas como esta: voy a regresar a la iglesia. Y entonces nosotros tenemos que ser transparentes y tenemos que ser no emocionales y decimos, buena decisión para su vida. ¿Alguien más quiere comentar algo? Porque la palabra de Dios está siendo llevada a estos lugares. Estamos en un lugar donde es de seguridad de nuestro país, con las Fuerzas Armadas de nuestro país, y tenemos que hablar el idioma de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Y les presenta a uno los principios del reino, les presenta a uno la palabra de Dios de la forma en que les estoy explicando, y al final ellos entienden. Luego de un proceso de discipulado al revés, si lo quiere ver usted así, les enseñamos a caminar en el reino y luego les explicamos que no se puede caminar aquí solo siendo buenos, sino que necesita al creador de ese reino. Fuera de programa, nos paramos y decimos, fuera del programa que estamos llevando ahora, les puedo decir algo de mi propia vida. Y entonces tenemos el permiso absoluto de ellos, porque ya hablamos su idioma, ya tenemos una relación con ellos. Es fácil. Y cuando les decimos por qué cuál es la razón de poder tener esto, y que es Jesucristo el que cambia las vidas, aparecen todos los evangélicos que no se dieron a conocer. Ya sabía que algo especial había ahí. Y los no creyentes, muchos de ellos, hacen su profesión de fe. A nivel universitario, en la Universidad de San Carlos de Guatemala, cuando llevamos esto durante 12 años en la Universidad de San Carlos. Y para los que
son de nuestro país saben que llevar algo a universidad que tenga que ver con Dios es complicado. 12 años llevando los principios de la palabra del Señor. Ya los teníamos, al personal administrativo ya estaban muy en confianza con nosotros. Íbamos a llegar a los alumnos. Ya cuando teníamos listo llegar a los alumnos, sucedió un problema político en la universidad y se acabó el asunto. Dios no quiso en ese momento. ¿Por qué les cuento esto? El idioma de los títeres es el idioma de los títeres para los niños. El idioma de los institutos es el idioma de los institutos para los jóvenes. El idioma de las personas que en determinado momento ejercen leyes en Guatemala es el idioma para ellos. Para un universitario, el mismo mensaje, diferente idioma. Contextualizar el evangelio a la cultura de esa generación, de esas personas, para poder presentarlo, para que nos entiendan. Jesús lo hizo, nosotros, hermanos, es muy importante que lo podamos hacer también. Ahora, no solo fue Jesús, mire lo que hizo Pablo. 1 Corintios 9, 19 al 23. Mire cómo es que Pablo se expresa. Por lo cual, dice Pablo, 1 Corintios 9, 19 al 23, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Es Pablo. Me he hecho a los judíos como judío para hacer ¿qué? Ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, ¿para hacer qué? Para ganar a los que están sujetos a la ley. Pablo está hablando el idioma de cada persona, cada grupo al cual él se estaba identificando para avanzar el reino de Dios. Cuando era de hablar como judío, se ponía al nivel de los expertos de la época. Porque quería entender el idioma de ellos para presentar el evangelio. Como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Para ganar a los que están sin ley, me he hecho débil a los débiles. Para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que todos, de todos modos, salve a algunos. Y si esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Pablo contextualizó su mensaje, hermanos. Y lo hizo de una forma espectacular, entendiendo y comprendiendo a cada grupo al cual se presentaba. Por eso repito la pregunta: ¿cuál es el idioma que habla la gente que está con usted a su alrededor? Hable en el idioma de ellos. Hable en el idioma de ellos. Comprenda, entienda, comparta con ellos y presente el evangelio del Señor. Ya contextualizamos, bueno, ya aprendimos el mandato que hay que hacerlo, ya contextualizamos al lugar. Ahora quiero ir un poco más cercano a nuestra propia vida, el hecho de presentar el evangelio, de hacer misiones vanguardistas. Y tiene que ver a la vanguardia, atendiendo a los de mi propia casa. Padres de familia, atención. Esto es para nosotros. Me incluyo porque necesito atender al de mi propia casa. No puedo pretender salir y hacer si en mi casa está pasando algo. Hace muchos años, en una revista del Gozo de Servir de Ceteca, el tema era auxilio, mi casa se quema. Viene a mi mente eso ahorita aquí. Necesito atender a los de mi casa. Miren lo que es el Salmo 127, versículo, vamos a leer el del 3. Salmo 127, 3. Dice: los hijos son un regalo del Señor.
Son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su propia aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Los hijos, hermanos, son una posesión de Dios, un tesoro que recibimos de Él. Esto significa que es necesario consultar con Él para ver qué quiere Dios que hagamos con ellos. Decisiones que hay que tomar en la vida de nuestros hijos. Consultémosle a Dios. A veces yo como padre tengo mis propias ideas de cómo Dani, mi hijo, mi cachorro de 21 años, es mayor de edad, ya. ¿Qué es lo mejor que yo creo para él? Pero me he topado en que mejor le pregunto a Dios, Dios, ¿qué pusiste tú en él? ¿Qué le pusiste tú a él allí? Para que él pueda desarrollarse, para que él pueda llevar el evangelio, para que él pueda predicar, para que él pueda ser Daniel. Tú pusiste propósito en él. Para mí, mi idea era un tanto diferente a lo que él es. Desde pequeño. Ya vieron el tamaño que tiene, ¿verdad? Los brazos que tiene. Yo crecí jugando béisbol. Para mí el béisbol es algo maravilloso. Y cuando veo a mi hijo con ese tamaño, con esos brazos, con esas muñecas. Cuando era pequeño jugaba frente al parque en mi casa, aquí vivíamos aquí en San Cristóbal, y yo le aposté. Le dije, por cada vez que le pegues a la pelota y la pases al otro lado, al barranco, estamos hablando de unos 25 o 30 metros, él tenía como 8 años, te doy 10 quetzales. En serio, papá, por eso. Yo bien contento. Ahí van 10. Para mí, él un bateador bueno. De repente me dice, papá, ya me cansé de esto, no me gusta. Bueno, ¿qué te gusta? En cosas tan sencillas como esta. Hasta que entendí, Señor, muéstrale a Él lo que tú quieres para Él en cualquier área de la vida, de un deporte, propósito, o llevar el Evangelio de la forma en que tú lo has puesto a Él a que lleve el Evangelio. No de mi manera. No como yo y su mamá lo hacíamos. A la manera que tú has puesto en el corazón de Él para hacerlo. Porque en un momento alguien me dijo, entonces Daniel va a heredar su ministerio. Pues tal vez va a heredar los títeres y los va a regalar, pero el ministerio como tal, no. Porque cuando lo pusimos a apoyarnos, nos apoyaba con mucho gusto, pero no es eso lo que Él trae. Entonces, hermanos, si nuestros hijos son como esas lanzas, esas flechas que están ahí, que están guardados en la aljaba del guerrero, ¿sabe qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Formar carácter cristiano en nuestros hijos. Enseñarles a nuestros hijos la verdad de la palabra de Dios y cómo estas verdades funcionan aquí en el presente y en la tierra. Enseñarle a nuestros hijos que el propósito de Dios para sus vidas es importante, pero también enseñarles cómo manejar las finanzas. Porque si no saben manejar las finanzas en casa y haga de cuenta que Dios lo llama a un trabajo misionero fuera del país y no aprende aquí a manejar las finanzas, el recurso que le llegue fuera no lo va a poder manejar. Y entonces va a estar pasando dificultades y problemas. ¿Por qué? Porque la iglesia que le envía no da suficiente. No, probablemente la iglesia está dando lo suficiente, pero él no está sabiendo manejar el recurso financiero. Enseñarle a ser confiable. La confiabilidad es esencial para las relaciones sostenibles a largo plazo. Que tú sí sea sí, que tú no sea no. Ay.
No me mientas, no te estoy mintiendo. Y cuando yo lo miro a los ojos, yo sé que no me está mintiendo. Pero siempre con papá hay que probar, ¿verdad? Porque uno no sabe. Enseñarles a tener un compromiso con el Señor. Enseñarles modales correctos a nuestros hijos, hermanos. Podemos pretender intentar que nuestros hijos vayan y se expongan a un mundo como el que estamos hablando si no tienen las herramientas de casa, un pensamiento crítico de lo que este mundo es y lo que ofrece. Porque si no, en lugar de hacerlo de Jesús, de ir al contexto y salir del contexto sin pecado, va a ir al contexto y va a ser parte del contexto. Uno más. Esa no es la idea. La idea es que ellos puedan crecer, desarrollarse, servir. Hermanos, en nuestra vida está el hecho, en nuestras manos está el hecho de poder enseñarles a ellos una buena ética de trabajo. Y si le enseño una buena ética de trabajo, le enseño una buena ética de trabajo ministerial, donde su palabra, lo que él diga y lo que él hace va en la misma línea. Y entonces con el ejemplo de su llamado, si hay un llamado para servir al Señor fuera, o lo que tenemos que ver en el contexto que estamos aquí, lo que él dice va de la mano de lo que hace. Nuestros hijos, lo que dicen va de la mano de lo que hacen y están avanzando el evangelio de Dios, porque las personas están dando cuenta de que hay algo diferente en nuestros hijos. No podemos hacer a un lado la vida espiritual de la vida diaria. Porque no es que aquí seamos muy espirituales el día domingo, pero cuando salimos, la gente de allá debe evidenciar lo espiritual que somos por nuestros comportamientos constantes. Y eso se aprende en casa, hermanos. Los hijos son un testimonio. Mire, el pasaje dice que el hombre temeroso de Dios no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. La idea es que los hijos son un baluarte, una fortaleza, un respaldo incuestionable. Los hijos dan fe de la calidad personal de sus padres. 4 cosas importantes que como padres debemos hacer para beneficio de nuestros hijos, para que vuelen bien y derecho al momento de estar fuera. Porque mire, ¿qué pasa? Usted tiene las flechas aquí guardadas. ¿Cuánto tiempo? Ya tiramos una flechita para Costa Rica, ¿verdad? Por este lado anda una flechita allá en Estados Unidos. Bueno, yo tengo aquí la flecha. Cuando él sale de casa, sale la flecha de casa. Mi idea es que pegue en el blanco. No en el blanco que es Cristo. Pues ya va con Cristo en su equipaje. Ya va con los principios. Ya va con todo. Es que pegue en el propósito de Dios para su vida. Y que evangelice y que sea luz y que sea de influencia a las personas que tiene cerca. Que pueda servir a otros. Entonces, mire, 4 cosas importantes para ejercer con nuestros hijos. Número 1, dar un ejemplo coherente, sensato y espiritual. ¿Han escuchado esa broma? Yo quisiera que mi papá, el que predica los domingos, sea el mismo que vive en mi casa, porque el de los domingos y el de la casa no es el mismo. Eso es muchas realidades, ¿verdad? ¿Sí? Crear un entorno edificante. Número 2, crear un entorno edificante en el hogar. Hermanos, padre y madre, por favor, cree un entorno edificante. Se los está diciendo alguien que ya no tiene a su esposa. Y no le deseo a nadie esto que estoy viviendo. Cambiemos de tema porque si no...
pasar algo aquí. Pero en esa relación esposo y esposa, esposa ame, cuide y respete a su esposo. Esposo ame, cuide, respete, apapache, comprenda, etcétera, 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 a su esposa. Dejemos por un lado las peleas sin sentido, hermanos. No valen la pena. No valen la pena. Es interesante porque mis amigos me dicen, Giovanni, ¿por qué no te ocupas y trabajas para que tu mente se divague un poco por la falta de Rubí? Y los que me conocen de cerca se ríen. Éramos socios, esposos, compañeros de trabajo. Ella era mi secretaria, la gerente de la empresa, la presidenta de la empresa. Si hacíamos algo, todo lo hacíamos juntos. De un lugar pidieron mi hoja de vida para ver si puedo compartir con ellos unas clases, y cuando puse en mi computadora la hoja de vida, tuve que quitar la foto de Rubí y poner todo en singular, porque todo era juntos. Así es que, hermanos, lo que yo más quisiera ahorita es que ella estuviera aquí, pero no está. Pero usted lo tiene a la par. Aproveche que está ahí. ¿Y sabe qué? Hágame el favor. Cree un entorno edificante en el hogar. Relación padre y madre. 3. El compromiso de enseñar a nuestros hijos tanto en capacidades básicas para lidiar con el mundo externo y su cultura, como en el conocimiento y la relación con la palabra de Dios. 4. Dar el empuje necesario para que anden solos en su camino. No lo vamos a tener siempre. El hermano Timoteo Carey, una persona muy conocida aquí en Guatemala, en cierta ocasión lo encontramos en un restaurante aquí, como a 3 cuadras. Y llegamos con Rubí y estábamos ahí. Cuando los vimos a ellos, estaba él con su esposa. Y él tiene, no sé si 4 o 5 hijos, y me dice, Giovanni, mira, puede que tengas 1 o puede que tengas 5, te vas a quedar solo. Aprendamos, hermanos, a que cuando los hijos se vayan, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Darles ese empuje. Es decir, tire la flecha y que lleve el empuje, porque le enseñamos lo que Dios quiere que él sepa, cuál es el propósito de Dios en su vida. Tal vez usted está pensando, ¿pero qué tiene que ver esto con la vanguardia de las misiones? Tiene que ver todo. Porque no puedo llegar al segundo nivel si no subo las gradas. Saltar para llegar al segundo nivel y no sacar a la gente preparada de mi casa con una visión clara, con un propósito de Dios. Luego vemos mucho fracaso en la obra, que por alguna razón no me adapté a la cultura, o me da miedo hacer esto y lo otro, y entonces esas flechas que tiene todavía en su aljaba, prepárelas con carácter cristiano, cumpliendo las 3 R's, y con esto termino. Resiliencia. La pandemia nos enseñó a ser resilientes. ¿Qué significa? Es una habilidad blanda que tiene que ver con la capacidad de adaptarnos. Necesitamos que nuestros hijos, y usted y yo, tengamos esa capacidad de poder adaptarnos para poder presentar el Evangelio. No solo tenemos que ser resilientes, sino que tenemos que tener una relación con las personas. Su relación con Dios es importante, pero la relación con las personas para alcanzarlos es valiosa también.
Construir relaciones es importante y, por supuesto, reflexión. ¿Qué es la reflexión? La reflexión significa que constantemente estoy estudiando, constantemente me estoy poniendo al día porque el mundo ya cambió. No puedo ver el mundo como lo veía yo antes, ya cambió. Vea la televisión, ya cambió. Mire, los muchachos de ahora ya ni miran televisión, los pequeños, la generación alfa, no ven televisión. Este es su entretenimiento. Y como papás pensamos, no miren televisión porque es pecado. Eso es lo que usted creía a su edad. Porque usted solo tenía 4 canales. Aquí está la situación, cómo ellos pueden adaptarse. Entonces, hermanos, resiliencia, relación, reflexión. Termino. Hoy usted tiene esto. Está en sus manos. Está en sus manos. Conoce el mandato que es para todos. Sabe que es importante contextualizar el mensaje. Y sabe que es importante empezar con lo de casa. Entonces, la pregunta final es, ¿yo qué voy a hacer? Si yo no llego a una acción constante en qué voy a hacer con todo lo que estoy hablando ahorita, entonces, hermanos, déjenme decir que solamente pasamos un momento agradable. En determinado momento los hice sonreír un poco, los hice reflexionar en otro, pero no pasó nada. La tiene, ¿qué va a hacer? ¿Qué estoy haciendo yo? Probablemente al salir de aquí usted va a tener que ir con su esposa y su esposo y decirle, mi amor, te amo, tengamos un mejor comportamiento, te quiero. Probablemente va a tener que ir con su hijo o su hija y darle un fuerte abrazo a sus hijos y decirle, hijo, aquí estoy. Como dirían mis amigos colombianos, para las que sea, aquí estoy. Probablemente va a tener que ir y decir, perdón, me equivoqué. Se sientan las bases, se da un giro, se cambia de camino y empezamos entonces, hermanos, a llevar el Evangelio a donde Dios lo ponga a usted para que lo haga. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos, porque eres bueno con nosotros y porque nos permites comprender, Señor, que tu palabra es importante que sea predicada en todo lugar, en todo momento. Gracias. Te pido que nos ayudes a contextualizar nuestro mensaje para que sea entendible para las personas que están oyendo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.